La Diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentan el curso bíblico Por los Caminos de Jesús, Introducción al Nuevo Testamento, con Monseñor Mario Moronta. De nuevo con ustedes en estos caminos de Jesús, en esta introducción al Nuevo Testamento. Bienvenidos todos pues a esta sesión en la que vamos a repasar un poquito los principales libros del Nuevo Testamento y la relación que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Primero que nada, queremos recordarles a todos ustedes que pueden participar si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna reflexión, nos la hace llegar por la dirección email que tenemos, caminosintro@gmail.com. La repito, caminosintro@gmail.com. Y aquellos que deseen, pues ya se pueden inscribir, ya hemos mandado el link por el cual pueden inscribirse, y si no lo consiguen, escríbanos a esta dirección, caminosintro@gmail.com. Aquellos que deseen inscribirse y luego tener algún certificado, pues tendrán que participar en 4 pruebas de verdadero y falso, sencillamente pues para poder tener la seguridad de que participaron y de que por lo menos cumplieron con algunos de los requisitos que nos pide la Universidad Católica del Táchira, porque este curso, para aquellos que requieran un certificado, será avalado por la Diócesis de San Cristóbal y por la Universidad Católica. ¿Por qué se llama Nuevo Testamento? Se llama Antiguo Testamento, lo veíamos en la última sesión. Testamento no en el sentido occidental o moderno de la palabra, sino la palabra testamento significa alianza, el pacto entre Dios y la humanidad, la alianza que nos da a nosotros la posibilidad de ser miembros del pueblo de Dios. Y por eso todo lo que se dice, se escribe, se proclama antes de Cristo, se llama Antiguo Testamento. Como nos dice muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica, el Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque es la antigua alianza que no ha sido revocada, sino ha sido superada, fortalecida con la nueva alianza. En efecto, el fin principal del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, Redentor universal. Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de vida, dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Y contienen, como dice la Dei Verbum en el número 15, enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del ser humano. Encierran admirables tesoros de oración y en ellos se esconden el misterio de nuestra salvación. Los cristianos, católicos y no católicos, veneramos el Antiguo Testamento porque es verdadera palabra de Dios. No es un conjunto de libros históricos o bonitos, sino contiene la palabra de Dios, y contiene la palabra de Dios que va preparando la llegada del Dios humanado, el Mesías. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento, so pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Esto es una herejía que se llama el marcionismo de Marción, que era el que la defendía. El Nuevo Testamento, por otra parte, es la palabra de Dios, cuya fuerza se manifiesta para la salvación de quien cree y se encuentra y despliega a lo largo de los diversos textos que encontramos en el Nuevo Testamento. Estos escritos, los del Nuevo Testamento, nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, con sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Los escritos del Nuevo Testamento certifican, desde el punto de vista de la revelación, que se ha cumplido la Escritura anunciada por el Antiguo Testamento. Ya veremos ahora algunos elementos de cómo está dividido
este Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero vamos a leer un momentico un texto muy bonito de la Dei Verbum, que es el documento, la Constitución sobre la palabra de Dios, y que habla precisamente de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice en el número 40, en la perspectiva de la unidad de las Escrituras en Cristo, tanto los teólogos como los pastores no deben prescindir nunca de las relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ante todo, está muy claro que el mismo Nuevo Testamento reconoce al Antiguo Testamento como palabra de Dios y acepta, por tanto, la autoridad de las Sagradas Escrituras del pueblo judío. Más aún, en esta relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, muchas veces escritores como San Pablo y el mismo Jesús en el Evangelio o en los Evangelios hacen referencia a textos, a mensajes o a indicaciones del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, pues, se encuentra reflejado como cumplido en el Nuevo Testamento. La relación es, pues, clara, no existe una división. La Iglesia reconoce explícitamente esta relación y así la argumentación basada en textos del Antiguo Testamento constituye para el Nuevo un valor decisivo superior al de los simples razonamientos humanos. En el cuarto Evangelio, por ejemplo, Jesús declara en este sentido que la Escritura no puede fallar. Lo dice en el capítulo 10, versículo 35. Y San Pablo precisa concretamente que la revelación del Antiguo Testamento es válida también para todos nosotros, los cristianos. Además, afirmamos que Jesús de Nazaret fue un judío y la Tierra Santa es la tierra madre de la Iglesia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se encuentra la raíz del cristianismo y el cristianismo se nutre siempre de ella. Por tanto, la sana doctrina cristiana ha rechazado siempre cualquier forma de marcionismo, es decir, esa herejía que indica que sostenía en un momento dado que el Antiguo Testamento ya no era necesario porque había sido superado por el Nuevo Testamento. Además, el mismo Nuevo Testamento se declara conforme al Antiguo y proclama que en el misterio de la vida, muerte y resurrección de Cristo, las sagradas escrituras del pueblo judío han encontrado un perfecto cumplimiento. Por otra parte, es necesario observar que el concepto de cumplimiento de las escrituras es complejo porque comporta una triple dimensión, un aspecto fundamental de continuidad con la revelación del Antiguo Testamento, un aspecto de ruptura y otro de cumplimiento y superación. El misterio de Cristo está en continuidad de intención con el culto sacrificial del Antiguo Testamento. Sin embargo, se ha realizado de un modo diferente de acuerdo con muchos oráculos de los profetas y alcanzando así una perfección nunca lograda antes. El Antiguo Testamento, en efecto, está lleno de tensiones entre sus aspectos institucionales y proféticos. El misterio pascual de Cristo es plenamente conforme, de un modo que no era previsible, con las profecías y el carácter prefigurativo de las Escrituras. No obstante, presenta evidentes aspectos de discontinuidad respecto a las instituciones del Antiguo Testamento. Eso no significa que haya contradicción, sino sencillamente se va cambiando según las épocas y según los momentos. Estas consideraciones muestran así la importancia insustituible del Antiguo Testamento para los cristianos y al mismo tiempo destacan la originalidad de la lectura cristológica, es decir, a los ojos y a la luz del misterio de Cristo. Desde los tiempos apostólicos y después en la tradición viva, la Iglesia ha mostrado la unidad del plan divino en los dos testamentos, gracias a la tipología, que no tiene un carácter arbitrario, sino que pertenece intrínsecamente a los acontecimientos narrados por el texto sagrado y por tanto afecta toda la Escritura. De manera pues que el Antiguo Testamento se encuentra reflejado en el Nuevo. Nos dice la Dei Verbum que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo se cumple en el Nuevo. Así,
Con aguda sabiduría se expresaba San Agustín sobre este tema. Es importante que tanto en el ámbito pastoral como en el ámbito del estudio, de la reflexión, de la oración, se ponga bien de manifiesto, nunca se rechace la relación íntima entre los dos testamentos, recordando con San Gregorio Magno que todo lo que el Antiguo Testamento ha prometido, el Nuevo Testamento lo ha cumplido. Y sencillamente, ¿por qué? Porque en el Nuevo Testamento aparece a Jesús, se muestra a Jesús, se muestra a Jesucristo, precisamente como el que cumple las promesas de Dios Padre. Así pues tenemos que el Antiguo Testamento es el anuncio de una profecía, el anuncio de un futuro. Por eso nuestra introducción al Nuevo Testamento, que incluye también alguna referencia, como lo veremos, al Antiguo Testamento, es buscar que la lectura, nuestra lectura, sea una lectura que comprenda, que abarque todo lo que significa el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es en la Biblia la colección de 27 libros, ya los vamos a mencionar, que se escribieron en el marco más o menos de 70 años posteriores a la resurrección de Jesús, y en los que la Iglesia de los Apóstoles reconoció la expresión auténtica de su fe. Los reconoció oficialmente como libros inspirados por Dios y como palabra de Dios. Y fíjense ustedes que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, una de las cosas que caracteriza a los primeros cristianos es que permanecían perseverantes en la oración, en la fracción del pan, en la comunión y en la enseñanza de los apóstoles. Esa expresión, enseñanza de los apóstoles, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, nos habla precisamente de la palabra de Dios. La palabra de Dios que al principio quizás fue dándose a conocer primero como cumplimiento del Antiguo Testamento y junto a ello como la expresión concreta de que Israel se abría a la nueva alianza en Jesucristo el Señor. Jesús llamaba, fíjense bien, a Israel a que superara. Jesús dice en el Evangelio que no había venido a eliminar la ley, sino a superarla. No venía a cambiar ni siquiera una tilde de la ley, sino a perfeccionarla. Y lo perfecciona ciertamente con aquello que nosotros hemos aprendido precisamente del Evangelio de Juan, con el mandamiento del amor. En esto van a conocer ustedes que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. El Nuevo Testamento, pues, antes de empezar a hablar un poco de la composición del Nuevo Testamento, es el conjunto de libros, son 27 libros, que manifiestan el cumplimiento de lo que había sido anunciado por los profetas y por los libros del Antiguo Testamento. Cumplimiento, y cumplimiento porque la palabra se hizo carne. Recordemos un poco lo que nos dice la carta a los Hebreos. En su primer capítulo, la carta a los Hebreos nos habla precisamente de cómo se dio ese cumplimiento. Lo voy a leer. En el capítulo primero, ustedes tienen en sus casas o en los lugares donde están participando en este curso su Biblia, ábranlo, la Biblia en el capítulo primero y versículos primeros y siguientes de la carta a los Hebreos. Dice así: en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados, y luego se sentó en los cielos a la derecha del Dios de la majestad. Entonces fíjense en estos primeros versículos de la carta a los Hebreos cómo venimos a recordar
ya lo que hemos dicho con anterioridad. Antes, en diversas ocasiones, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas y otros escritores. Y si la iglesia, si Jesús hubiera rechazado el Antiguo Testamento, no sigue lo que en el versículo 2 encontramos, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Y esto tiene que ver también con el capítulo 1, versículo 1 y siguientes del Evangelio de San Juan. Jesús, la palabra encarnada, que está desde los principios, porque en esa palabra fueron creadas todas las cosas. Una segunda idea importante, después de reafirmar esto del cumplimiento de las Escrituras, es que con el Nuevo Testamento, visto como con el concepto de la nueva alianza, se alcanza la plenitud de los tiempos. Ya Jesús, en el mismo principio de su ministerio, nos habla precisamente de la plenitud de los tiempos y por eso invita a la conversión, que es un poco lo que nos dice al inicio en el Evangelio de Marcos. Y fíjense que el Evangelio de Marcos, para que ustedes vean la relación existente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, dice lo siguiente: en el libro del profeta Isaías estaba escrito: mira, te voy a enviar mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. En el desierto escuchen este grito: preparen los caminos del Señor, enderecen sus senderos. Y para que ustedes vean, ¿no? En primer lugar, el mismo Evangelio está citando una fuente del Antiguo Testamento para recordar una profecía que se está cumpliendo. Y más adelante, en el versículo 15, cuando empieza la misión de Jesús, dice lo siguiente. En el versículo 14 del primer capítulo de Marcos se introduce: después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena noticia, el Evangelio de Dios. Y dice, y aquí es lo que nos interesa en este punto que estamos tratando: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces fíjense cómo el Nuevo Testamento, además de cumplir las profecías, lo anunciado en el Antiguo Testamento, abre las puertas a la plenitud de los tiempos. Y nosotros vivimos también todavía en la plenitud de los tiempos, porque no se ha acabado. Si bien se acabó la revelación, como lo indicáramos en la sesión pasada, con el libro del Apocalipsis, pues sencillamente seguimos nosotros en ese camino para el encuentro definitivo con Dios en la plenitud de los tiempos. Nosotros estamos en la plenitud de los tiempos. Y por eso la iglesia se hace eco de esa palabra de Jesús para decirle a todos y decirnos mutuamente, decirle a todos: conviértanse, y decirnos mutuamente dentro de la iglesia: sigamos en ese camino de conversión porque hemos llegado a la plenitud de los tiempos. En este sentido, reafirmamos pues lo que ya hemos dicho: el Nuevo Testamento no reemplaza al Antiguo. La predicación de Jesús no suprime las advertencias, las enseñanzas, los señalamientos de los profetas y de los demás libros del Antiguo Testamento. El amor no viene a reemplazar la justicia. La salvación prometida al pueblo judío no es sustituida por una salvación de las almas, sino que el Evangelio se presenta como la verdad liberadora que reorienta la historia. Y esto lo va a entender el creyente que lee atentamente el libro del Apocalipsis, que es una manifestación o una reflexión de cómo va a ser la historia de la salvación después de la ascensión, después de Pentecostés, hasta el juicio final cuando se dé. De manera pues que la iglesia, a través de su predicación, se hace eco de lo que allí aparece, proclamando el Evangelio de Jesucristo. La unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento nos habla
no solamente de la continuidad, sino de la centralidad, la fuente de nuestra vida cristiana. Por eso tenemos que decir que el Nuevo Testamento, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero de manera especial ya con el mensaje más directo de Jesús, como nos decía el versículo 2 del capítulo 1 de la carta a los Hebreos, se convierte entonces en el centro y fuente de toda, no solamente reflexión, no solamente manifestación, dijéramos, de la revelación, sino también en fuente de nuestra vida cristiana. Y por eso, como un cuarto momento en esta breve introducción de lo que es el Nuevo Testamento, tenemos que recordar que Jesucristo es el centro de la historia, la piedra angular que desecharon los arquitectos, como hemos cantado en la primera semana de la Pascua. Y es que en el Apocalipsis se nos dice con unas palabras muy claras: yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor es el principio y el fin. Y en el Apocalipsis pues se nos está indicando que así, con esa expresión, tenemos nosotros a Cristo como el Redentor, Cristo el Salvador, Cristo que es lo más importante y el centro de nuestra vida. El Nuevo Testamento pues va a girar aún con aquellas indicaciones de carácter histórico, cultural, que son accesorias, como lo iremos viendo a lo largo de las próximas sesiones. Digo accesorias en el buen sentido de la palabra, porque cuando se habla de la ciudad, se habla de algunos elementos históricos, pues son sencillamente para aclarar, para fortalecer o para repristinar lo más importante, que es Cristo el Señor, el principio y el fin, el alfa y la omega. Y como diría él también durante la última cena, en uno de los discursos del adiós de Jesús a sus discípulos, él mismo se presentó como el camino, la verdad y la vida. Es el camino que conduce a la salvación, es la verdad que revela, como lo veíamos muy bien también en la última sesión, la verdad y revelación se identifican, y es la vida, porque el que sigue a Jesús, el que sigue a la enseñanza, el que se identifica con la palabra de Jesús, pues es el que está en el camino de la novedad de vida, como nos lo recuerda en diversas oportunidades San Pablo. Ahora bien, los libros del Nuevo Testamento, y lo iremos viendo poco a poco, ¿verdad? No nacen de la noche a la mañana, pero no solamente eso, no nacen con un orden preestablecido, sino como lo iremos viendo también, sobre todo cuando tengamos el estudio más concreto de los evangelios sinópticos a través de diversas fuentes. Recordemos algo que ya indicáramos en la última sesión o en la primera y última sesión. La época de Jesús, no solamente de Jesús, sino también de otros escritores de carácter profano, era muy diversa a la nuestra. No había registradoras, no había máquinas de escribir, no todos sabían escribir, no todos sabían leer, y muchas cosas se transmitían por lo que llamamos la tradición oral. Ya voy a explicar un poco lo que es la tradición oral. Y a veces esas tradiciones orales se escribían en folios o en lo que llamaban logia también, conjunto de enseñanzas que se iban dando a conocer hasta que en un momento dado alguien, como el caso de los evangelios, pues los puso en un orden sabiendo que era la enseñanza de los apóstoles, aquella de la cual hemos mencionado hace un momento. Y entonces se iba transmitiendo de generación en generación hasta que alguien las colocaba por escrito. Algunos casos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es muy probable que algunos de los autores ni siquiera la hayan escrito, sino discípulos de ellos. Para eso la sana exégesis, que se vale también de la arqueología, de la historia, de
el estudio de los manuscritos, puede ir determinando más o menos quién era el autor, o si era un autor que escribió o sencillamente que inspiró, con la inspiración del Espíritu Santo, por supuesto. Bien, las tradiciones orales son generalmente muy comunes en todos los pueblos. Yo voy a poner un ejemplo muy profano, pero no por eso significa que sea contrario a lo que estamos viendo. Cuando tenemos que explicar lo que es la tradición oral, pues tenemos que decir que es aquellas tradiciones, ideas que se mantienen de generación en generación y que a lo mejor ni siquiera se tienen por escrito. Y que cuando se ponen por escrito es sencillamente para ayudar. Pero fíjense, les voy a poner un ejemplo que es muy típico de nosotros. En todas nuestras casas en Venezuela, sobre todo para aquellos que no son de Venezuela, que nos están siguiendo, voy a explicar que nosotros durante la Navidad solemos comer un plato que se llama la hallaca. Hallaca es un nombre de la cultura timoto-cuica que significa envoltura, porque está envuelta esa comida en hojas de plátano, hojas de banana o de cambur, como decimos nosotros en Venezuela. Pues bien, esas hallacas que tienen muy parecido muy grande a los tamales de diversos países o al nacatamal de Nicaragua, pues se va haciendo de acuerdo a la tradición oral. Lo que yo aprendo de mi mamá se lo enseño a mi hijo, a mis nietos. Y yo suelo decir que cuando alguien no conoce la tradición oral de cómo se hace una hallaca y hace la hallaca a través de un recetario, pues no digo que le quede mal, pero no le queda tan sabrosa como la hallaca que nosotros hacemos cuando la preparamos de acuerdo a la tradición oral de cada familia. Es decir, por ejemplo, en mi casa y en la casa de todos nosotros se suele hacer la hallaca con el estilo que hemos recibido y la cantidad de harina o la cantidad de guiso o la cantidad de otros elementos que se ponen que aunque uno lo ponga por escrito no es lo mismo, porque la abuela, la mamá, el papá, el tío, la tía, la persona que lo transmite porque ya tiene una tradición, es decir, se transmite. La tradición significa transmisión, entrega. Y por eso en cada casa decimos nosotros, la mejor hallaca es la de mi mamá. ¿Por qué? Porque es la que yo sé hacer sin quitarle mérito pues, a las otras hallacas. He utilizado este ejemplo para que sepamos lo que es la tradición oral. Es un conjunto de ideas, no necesariamente religiosas, pues hemos hablado de algo culinario, pero también de otro tipo, de literatura o de ciencia de la época, que se iba transmitiendo de generación en generación y de manera oral, hasta cuando llegara alguien y la pondría por escrito, que es el caso que va a suceder cuando lo estudiemos ya a partir de la próxima sesión de los Evangelios. Bien, los libros del Nuevo Testamento se pueden dividir en tres tipos. Los evangelios, ya hablaremos de qué significa los evangelios y el evangelio. Por eso es importante que vayan tomando nota para que la próxima sesión pues tengamos en cuenta que no hay una diferencia entre los evangelios y el evangelio, pero los evangelios, los 4 evangelios, hacen referencia a la vida de Jesús. Y a estos evangelios, desde el punto de vista metodológico, se incluye como libro histórico también el libro de los Hechos de los Apóstoles. El segundo tipo de escritos que están en el Nuevo Testamento son las cartas, y dentro de ellas ya vamos a ver las cartas de Pablo y las cartas católicas. Y en un caso único, que sería el tercero, es el libro del Apocalipsis, que es un libro eminentemente teológico que habla de la historia de la salvación después de la ascensión del Señor. Bien, teniendo en cuenta esto, ya sabemos pues que existen 3 tipos
o tres formas de clasificar los libros del Nuevo Testamento. Los evangelios y los hechos de los apóstoles en un primer grupo, las cartas, sean de Pablo o las cartas de carácter universal, y el Apocalipsis. Ahora bien, poco a poco, a lo largo porque nos vamos metiendo en estos caminos de Jesús, por los caminos de Jesús, a lo largo de este curso de introducción al Nuevo Testamento, vamos a dedicar un espacio de tiempo a cada uno de ellos. Solamente que hoy estamos dándolo como una visión global. Existen cuatro evangelios. Los tres que se consideran con un calificativo muy particular, llamados los sinópticos, y el Evangelio de Juan. No es que haya contradictoria entre los tres sinópticos y Juan, sino que son estilos diversos para enfrentar el mismo hecho. Más que la historia de Jesús, la persona de Jesús, con sus elementos históricos, ciertamente, con sus elementos literarios, ciertamente, pero con lo más importante, como ya lo hemos indicado, dado que Jesús es el centro, el principio y el fin, es la vida, la persona de Jesús, hecho hombre, el misterio de la encarnación, Dios humanado, que viene a cumplir la voluntad de Dios Padre, y es así como entonces cumple esa voluntad a través de lo que llamamos el misterio de la redención, con su pasión, muerte y resurrección. Y luego, pues, el envío que Jesús hace a los apóstoles para que vayan a todos los confines del mundo a anunciar su evangelio para que haya nuevos discípulos. Y esto está incluido, vamos a hablarlo así desde un punto de vista no solo histórico, sino también doctrinal, teológico, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aunque lo vamos a ver en la próxima sección, en la próxima sesión de este curso, los evangelios sinópticos, ¿por qué se llaman sinópticos? Voy a hacer la explicación lo más sencilla posible, porque hay mucha gente que a veces nos dice en la calle, y tienen razón, ¿no? Padre, ustedes a veces cuando predican o cuando enseñan dicen términos técnicos, y es verdad, pero también hay que saberlos explicar. Que yo recuerdo que hace algún tiempo, siendo yo sacerdote párroco, me llegó una señora muy desesperada que pensaba que estaba al borde de la muerte porque el médico, muy de buena voluntad, le dijo, después de hacerle unos exámenes, que ella tenía un determinado tipo de malestar. Pero se lo dijo con un lenguaje técnico y ella pensó que tenía un cáncer y que estaba para morir y estaba preocupada. Vino a hablar conmigo, padre, ¿y cómo voy a hacer mis hijos, etcétera? Es que el médico me ha dicho que yo estoy muy grave. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué fue lo que le dijo el médico a todas estas? Porque no es que sea médico, pero de pronto lo que le dijo el médico, o yo lo llamo, lo podemos llamar para que él me explique. Y entonces me dijo, es que el médico me dijo que yo tenía una gran cefalalgia. Y yo me le quedé viendo, ¿y usted no sabe lo que es cefalalgia? Y dice, no, padre, bueno, tiene derecho a no saberlo, porque es un término técnico que los médicos tendrían que haberle traducido. Cefalalgia es un profundo dolor de cabeza, cefalalgia de cabeza, dolor de cabeza, debido quizás a un problema de tipo, no sé, digestivo o lo que fuera. Cuando yo le dije eso, me dijo ella, padre, pero usted está diciendo la verdad. Sí, vamos a buscarlo en el diccionario. Y lo buscamos en el diccionario. Y entonces ella respiró y pareciera que hubiera recuperado los 50, 60 años que ya pensaba que había perdido. También a nosotros nos pasa eso en la teología. Y es un riesgo que tenemos, no solamente los sacerdotes, sino aquellos que estudian un poco de teología, pues entienden un concepto, pero hay que explicarlo. Por eso quiero detenerme un momentico, aunque lo vamos a hablar más detenidamente en la próxima sesión, de qué significa esto de sinóptico. Porque pudiera decir, bueno, sinóptico es contrario a Juan, y no es todo lo contrario. Sinóptico viene de sinopsis, y sinopsis significa comparación, comparativo, son comparados. Cuando ustedes hagan este ejercicio para que ustedes vean, hagan un ejercicio mental, o a lo mejor
tomando las estructuras, los contenidos, los índices de los evangelios. Si ponen el de Mateo a un lado, en una columna, si ponen el de Marcos en otra columna, si ponen el de Lucas en otra columna, van a descubrir que más del 80% de los textos coinciden. Una cosa es que estén en el mismo sitio, a lo mejor Marcos pone una cosa al principio, Mateo lo pone un poco más después, pero tienen los mismos contenidos, y eso es lo que significa sinopsis, que se puede hacer un trabajo comparativo. ¿Por qué? Como una especie de síntesis, pero comparativa, porque se pueden ver en forma de columnas, y por eso incluso hay un libro que se llama La sinopsis de los evangelios, que se le recomienda mucho a los sacerdotes, a los catequistas, porque pueden ver allí mismo, incluyendo el Evangelio de Juan, que no es sinóptico, en sus formas en las que fueron escritas. Si ustedes recuerdan, los que participaron en el curso sobre los relatos de la Pasión, algo dijimos también, y veíamos cómo aún Juan tenían todos la misma estructura, 5 momentos: el preludio, la preparación, que terminaba con la preparación de la cena, donde había algunos elementos muy especiales, luego la oración en el huerto, luego el juicio del Señor y luego los últimos momentos, que incluía también la resurrección, la tumba vacía. Fíjense que son ideas que cuando uno las empieza a conocer y a profundizar un poco más, pues entiende, y no solamente lo entiende, sino que le permite a uno entrar un poquito más en la intencionalidad de los libros del Nuevo como también del Antiguo Testamento. Entonces, sinópticos son 3, Mateo, Marcos y Lucas, de los cuales vamos a hablar en la próxima sesión. Y está el Evangelio de Juan, que no es que contradiga, sino que está escrito con otro estilo, un poco más teológico, un poco más de reflexión, y menciona algunos eventos que no mencionan los hechos de los evangelios sinópticos, pero no porque estén en contradicción, sino que él mismo lo dice al final, en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, dice que muchas cosas se podrían decir sobre Jesús, pero no cabrían en los libros del mundo. Y después tenemos los Hechos de los Apóstoles, que hablan de la historia de la expansión de los primeros años, de los primeros momentos de la evangelización. Luego tenemos el grupo de las cartas, que son generalmente escritos dirigidos a algunas comunidades, a grupos concretos, o en el caso, por ejemplo, de Pablo, a personas concretas. Y dentro de las cartas tenemos las cartas de San Pablo, que componen el llamado Corpus Paulinum, en latín. Traduzco: el cuerpo paulino. Así se llama el conjunto de cartas de San Pablo, el cuerpo paulino, es decir, todas las cartas de San Pablo, que pueden ser divididas en diversas maneras, doctrinales, todas menos las pastorales, que son las cartas de Tito y las 2 cartas a Timoteo, y en cierto modo también podría incluirse ahí la carta de Filemón. También están las cartas escritas en libertad y algunas que fueron escritas desde la cautividad. Por ejemplo, la carta a los Filipenses. Las cartas pastorales fueron escritas desde la cautividad. Lo dice el mismo Señor. Ya yo estoy listo para entregar mi vida. He combatido el buen combate. Y luego, ya lo veremos a su debido momento, hay algunos autores que dicen que hay algunas cartas de San Pablo que, si bien fueron escritas por sus discípulos, no fueron escritas directamente con él. Pero en este momento no vamos a entrar en esos detalles, sino saber que en las cartas de Pablo, que tienen una característica eminentemente doctrinal y pastoral, dirigidas a comunidades y a personas concretas, componen lo que llaman el Corpus Paulino. Luego tenemos la carta a los Hebreos, que se denomina así, pero que en el fondo no es una carta como tal, aunque tenga elementos epistolares, es decir, como si fuera escrita una carta.
los grandes estudiosos, entre ellos el cardenal Albert Benoit, dice que es una gran homilía dividida en varias partes sobre el sacerdocio de Jesucristo, una homilía pascual. Los escritos del Nuevo Testamento no hablan de la figura de Cristo como sacerdote, aunque muestran las características sacerdotales de Jesucristo. Y esta carta a los Hebreos expone claramente la caracterización del sacerdocio de Jesús. Algunos han llegado a pensar que era San Pablo, ya está demostrado que no fue San Pablo, pero sí que fueron discípulos de Pablo, inspirados por él, los que pudieron haber escrito esta carta con un redactor único, y se le llamaba a los hebreos precisamente porque estaba dirigida a los hebreos que se estaban convirtiendo, también a los que venían del paganismo, pero para hablarles del cambio del antiguo al nuevo sacerdocio. Luego tenemos las cartas católicas, universales, apostólicas, católicas en el sentido de la universalidad, que son las dos cartas de San Pedro, la carta de Santiago y la carta de Judas, que están dirigidas pues a la Iglesia universal, aunque hagan referencia a algunos elementos más particulares y que tienen exposición también doctrinal. Son como las cartas encíclicas de los papas, parecidas a esas, o las cartas pastorales que escriben los obispos. Bueno, estas son cartas dirigidas a la Iglesia universal. Y tenemos, por último, el libro del Apocalipsis, sería como el tercer bloque. El libro del Apocalipsis, Apocalipsis significa revelación, y es la revelación, el Espíritu Santo que ilumina a su autor, conocido como Juan. Ya hablaremos también de eso en el momento en que estudiamos el Apocalipsis y las cartas y el Evangelio de San Juan. El libro del Apocalipsis no es un libro de destrucción como algunos lo quieren ver, y cuando quieren hablar a veces de maldad o de fin del mundo, de destrucción, e incluso en estos tiempos de coronavirus, mucha gente dice, estamos en los tiempos apocalípticos. Apocalíptico significa revelación de la salvación del final de los tiempos, y cómo a lo largo de la historia, después de la ascensión del Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, la iglesia se hace campo en medio de dificultades, en medio de problemas, en medio de persecuciones. Y a lo largo de este libro del Apocalipsis se va a presentar la lucha entre el Cordero y el dragón. El Cordero de Dios, que es Jesús, que saldrá vencedor, y el dragón, que es el enemigo, es decir, el demonio, que quiere destruir y quiere arrebatarle al Cordero victorioso sus aliados, aquellos que han sido salvados y han lavado sus vestidos en la sangre de su entrega pascual. Por otra parte, ya lo hablaremos también, pero ya nos adelantamos, el Apocalipsis maneja muchos símbolos. Los símbolos son elementos que tienen un significado para darnos una lección o para darnos una enseñanza. Bien, hasta aquí hoy nuestra lección. Como hemos podido ver, una relación existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento anuncia a través de diversas maneras que va a darse una nueva alianza con un Mesías que se hará presente. Y el Nuevo Testamento es complementación, cumplimiento, aún con algunas cosas que pueda hablarse de ruptura, del misterio anunciado de la promesa de salvación y que se da en Jesucristo, que es el principio y el fin. Y luego hemos revisado algunos elementos importantes, algunos ejemplos, y hemos tomado conciencia de que nuestra tarea con esta introducción que estamos haciendo es facilitarnos la lectura comprensiva al final de este curso de todos los libros del Nuevo Testamento. Les recordamos nuevamente el correo caminosintro@gmail.com. Quienes deseen inscribirse en el curso para tener un certificado, pues allí pueden escribir o participar con la información que
que aparece en la página web. La voy a decir todo seguido: diócesisdesancristóbal.online, es decir, online. Solamente que lo decimos porque hay personas, no lo decimos en inglés, sino en la pronunciación castellana. diócesisdesancristóbal.online, diócesisdesancristóbal.online. Allí pueden encontrar muchas informaciones y a la vez la ficha para el link pues para la inscripción. Quiero recordarles también que al final de cada sesión o de cada bloque vamos a colocar en la página web que ya hemos mencionado, diócesisdesancristóbal.online, es decir, diócesisdesancristóbal.online, el esquema y temas de apoyo que tienen que ver con cada lección. Les saludamos, nos animamos con ustedes a seguir adelante por los caminos de Jesús. Hasta la próxima sesión. Que Dios nos siga bendiciendo. La Diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico Por los Caminos de Jesús con Monseñor Mario Moronta. Los audios y textos disponibles en la página web diócesisdesancristóbal.online.